del taller de los 5 pasos de la realización desde la perspectiva cristiana, ¿no? Bueno, pues les dejo a Jorge Arévalo para continuar con este taller. Disfrútenlo. Gracias. Hola, hola, muy buena noche. Bueno, les Buenas voy a noches. compartir la pantalla para empezar. Ok, bueno, pues vamos a continuar con este tema que es rico por demás y provoca mucho la reflexión y por eso decidimos partir el tema en dos. El primer taller que tuvimos de este tema, los 5 pasos de la realización humana, siempre en perspectiva cristiana. Y ahora, bueno, culminaremos con esta reflexión sobre este complejo pero fascinante proceso al que todos estamos llamados. Pero vamos a ponernos en presencia del Señor de la vida. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, no acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero. Toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. De nuevo, de nuevo. Tú mi alfarero. Muy bien, bueno, vamos a presentar a modo de conexión con la sesión anterior un breve esquema de este proceso del desarrollo humano en perspectiva cristiana. El punto de partida, sin duda, es la experiencia del amor de Dios. Sin eso es imposible iniciar, desde la perspectiva cristiana, un proceso de desarrollo humano. La experiencia del amor de Dios nos lleva indefectiblemente a el conocimiento de sí, a lo que se conoce como autoconocimiento.
dijimos en la sesión anterior, que contemplar a Dios, experimentar a Dios, es el primer elemento para empezar a descubrir quiénes somos, en la medida en que vamos profundizando en los misterios insondables de Dios, vamos también conociéndonos a nosotros mismos. Además, claro, de la empeñosa tarea de ir relacionándonos con el tú, con el otro, que también es epifanía de mi propio rostro, espacio de descubrimiento de quién soy yo. Siempre van de la mano la experiencia del amor de Dios y la experiencia de la relación con el hermano. Una vez que empezamos este proceso de autoconocimiento, que es un proceso, no es que en una tarde acabemos de conocernos, ya está, sino que es todo un proceso, nos acompaña en la vida, porque somos personas en devenir, seres en devenir, en permanente construcción. Y en este sentido, somos más seres en perspectiva, en clave de futuro, que en clave de presente. Pero iniciado este proceso, empezamos entonces también al mismo tiempo un proceso de aceptación de lo que somos, de lo que vamos descubriendo acerca de nosotros, la aceptación pacífica, la reconciliación con eso que vamos descubriendo. Esta aceptación de sí da paso a otro proceso importantísimo, que es el amor a sí mismo. Nadie que no se conoce puede amarse. Esa es una realidad. Hay que conocerse, hay que aceptarse para después poder amarse. Hoy precisamente vamos a hablar con más detalle de este paso, tercer paso del proceso de desarrollo personal. El amor a sí mismo da paso, o mejor dicho, la experiencia que vamos teniendo del conocimiento de nosotros mismos, en la medida que nos vamos aceptando cada vez a mayor profundidad y que vamos aprendiendo a amarnos, vamos también experimentando el dominio de nosotros mismos. Veremos también hoy qué significa en clave cristiana el autodominio, o también llamado autoposesión. Lo cual nos lleva finalmente al cenit, al punto culminante de este proceso, que es la autodonación. Y la autodonación nos mete nuevamente en la experiencia del amor de Dios a una mayor profundidad. Esto es realmente un círculo virtuoso que no conoce fin en la vida humana, pero que va llevándonos a una experiencia de plenitud cada vez mayor. Bueno, quise presentarles este esquema a modo de contextualización con la sesión anterior y como punto de partida para la reflexión del día de hoy. Hablemos pues de el amor a sí mismo. En clave cristiana, la fuente mística del amor a sí mismo es Dios. Eh, Toda experiencia de amor, en el fondo, como dice la literatura joánica, de toda la tradición vinculada al evangelista Juan, aquel que vive en el amor, inmerso en el amor, vive en Dios y Dios en él. Por lo tanto, la fuente mística del amor a sí mismo es Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, no es pensable, no es posible para el cristiano
pensar que puede lograr su pleno desarrollo humano al margen de la experiencia espiritual de Dios. No es posible para el cristiano. Hay otras perspectivas, otros acercamientos a la espiritualidad que incluso pueden prescindir de la referencia a Dios. Para el cristiano esto es impensable. La fuente de la espiritualidad cristiana es el encuentro con Dios, la experiencia profundísima de este amor que nos sobrepasa, que nos rodea, que nos penetra, que nos transforma, que nos trasciende, pero al mismo tiempo nos es inmanente, es el punto de partida para la espiritualidad y el desarrollo. Dice la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18, Marcos 12:31. El problema en el Levítico es que el prójimo era considerado aquel que es par contigo, aquel que es tu correligionario, aquel que participa de tu misma fe, que es de tu misma estirpe, ya sea de tu sangre, ya sea de tu fe, aquel que cree lo mismo que tú, aquel que te es afín. Ese es el problema. Ese es el prójimo en el libro del Levítico. Jesús retoma estas palabras, pero las transforma desde su propia experiencia de Dios. Y él descubre entonces y nos descubre, lo pone frente a nuestros ojos, que el prójimo es todo aquel al que nosotros decidimos acercarnos. Por lo tanto, todo ser humano es en potencia nuestro prójimo. Sea prójimo o no sea prójimo, depende de nosotros. Y para Jesús no hay excusa alguna. Nuestra vocación es hacernos cercanos a todos, incluso a los que menos empatía tienen con nosotros, a los que nos son menos simpáticos en este sentido, incluso al que nos hace daño, al enemigo, ¿no? Al que nos ha traicionado, al que nos pone trabas en la vida, al que, qué sé yo, todo aquel que de algún modo nos ha hecho daño, incluso a ese hay que acercarnos, como repitió machaconamente Papa Francisco a lo largo de todo su pontificado, ¿no? La iglesia y por lo tanto el cristiano, la iglesia somos todos, ¿no? Todos los discípulos de Cristo. No podemos vivir en la autorreferencialidad, ¿no? Es decir, vivir hacia adentro de nosotros y allí quedarnos solazándonos en un supuesto misticismo, en un supuesto encuentro con ese Dios que nosotros afirmamos nos habita. No, ahí no puede vivir el cristiano. El lugar de residencia del cristiano es el encuentro con el tú. Por eso Jesús puede eh, darnos el imperativo, si ustedes quieren llamarlo así, el mandamiento supremo del amor, ¿no? Ama a tu prójimo o a ti mismo. Y aquí no hay excepciones porque el prójimo es todo aquel que no soy yo, sobre todo aquel que más lo necesita, que sufre, que tiene carencias, y todos sufren y todos tienen carencia por uno o por otro motivo, ¿no? Entonces, para el cristiano, evidentemente, esto es un mandamiento, esto no es algo optativo, pero la pregunta es, ¿cómo amar al prójimo si primero no me amo yo? Y como hemos visto desde la sesión anterior, nadie puede amarse si no se conoce y si no se acepta.
Y desafortunadamente, y esto es una experiencia que fácilmente podemos constatar, desgraciadamente la mayor parte de las personas no inician este proceso de manera consciente. Viven algunos elementos por aquí, por allá, y pues van viviendo como van pudiendo, pero no viven el proceso de una manera consciente, no lo asumen, digamos, con la responsabilidad y la seriedad que esto amerita. Entonces, amar al prójimo, como lo pide Jesús, es el punto de llegada de la espiritualidad cristiana. Pero el punto de partida para eso es el autoconocimiento, la autoaceptación y entonces poder dar el siguiente paso, que es amarse a sí mismo. El amor al prójimo requiere necesariamente el presupuesto del amor a uno mismo. Pero ¿acaso esto significa narcisismo, egoísmo? ¿Qué entendemos por amor propio? Porque hay mucha confusión al respecto, ¿no? Y no se trata, en la perspectiva cristiana al menos, no se trata del narcisismo, no se trata de la autocomplacencia. Se trata de descubrirse, en primer lugar, como hijo de Dios, hermano de Cristo y templo del Espíritu Santo. Esos son los pilares del amor a sí mismo. Descubrirte como hijo de Dios. No te puedes amar si no te descubres como hijo de Dios. Ser hijo de Dios es en el fondo el, el cenit del autoconocimiento. ¿Quién soy yo? La pregunta a perdón, la respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo? Es la filiación. Es descubrir a un nivel de profundidad inusitado mi filiación, mi ser hijo. Y a partir de ahí entonces voy descubriendo toda la bondad, toda la belleza que yo soy. Y entonces puedo aceptarme, y entonces puedo amarme. No es algo trivial la expresión descubrirte como hijo de Dios. Es algo fundamental en la vida cristiana, fundamental. El que no se descubre, el que no se experimenta, el que no se sabe, pero no a nivel teorético, sino a nivel existencial, a nivel de lo más profundo de la conciencia. El que no se descubre hijo de Dios es prácticamente imposible que despliegue sus alas y pueda remontar el vuelo eh, en este proceso de realización personal. Claro, si yo me descubro hijo de Dios, y soy hijo y me descubro hijo de Dios porque soy hijo en el hijo, pues entonces al mismo tiempo descubro que Cristo es mi hermano, descubro la fraternidad en Cristo. Antes de descubrir la fraternidad en otro tú con minúscula, tengo que descubrir la fraternidad en Cristo. Cristo es mi hermano. Es el que se ha hermanado haciéndose un hombre en todo semejante a mí, por puro amor. Es decir, fíjense ustedes cómo el amor de Dios otra vez sale a relucir. Es el fundamento de todo. ¿Por qué soy hijo de Dios? Porque Dios me ama, porque Dios me ama. Ha iniciado este proceso de asumir mi naturaleza en el Hijo y así hacerme hijo. ¿Por qué Cristo es mi hermano? ¿Por qué ha decidido hacerse hombre? Pues porque me ama en el fondo, otra vez, el amor de Dios, el motivo del amor de Dios. No, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida y vida en abundancia. Y finalmente me descubro entonces templo del Espíritu.
habitado por el Espíritu creador, ¿no? El Espíritu con el que el Padre ha resucitado a su Hijo de entre los muertos. El Espíritu de Dios en este sentido es el poder que Dios le da al hombre, como dice también San Juan, para hacerse hijo de Dios, para hacerse hijo de Dios. No solo saberse, sino para hacerse. Acuérdense ustedes que la filiación es un proceso que conoce dos fases. Primero que nada, descubrir mi filiación a nivel ontológico. Es una noticia que Dios me da gratuitamente y por puro amor. Él me ha hecho su hijo. Pero esa filiación tiene que vivirse, tiene que explicitarse en la historia, en mi propio contexto, ¿no? En la relación con los demás, en la relación con Dios, en la relación con el cosmos, en la relación conmigo mismo. En ese sentido, es allí en donde la persona tiene que poner todo su esfuerzo. Esto es empeñativo. Empezar a vivir como lo que ya es, hijo, ¿no? Uno es el nivel ontológico, que ese es pura gracia, pero otro es el nivel práctico, el nivel existencial, en donde yo colaboro con la gracia para empezar a ser verdaderamente cada vez más parecido al Hijo y para ello requiero necesariamente la presencia del Espíritu, la acción permanente del Espíritu, que no es que venga, ¿verdad?, de allá de un mundo en la estratosfera y cada vez que lo invoco venga a mí, sino que es un Espíritu que ya habita permanentemente en mí. Ese es el don de Pentecostés, ese es el don del Espíritu, ¿no? Sobreviene en el amor a sí mismo o se tematiza o se expresa el amor a sí mismo cuando la persona empieza verdaderamente a amarse, la famosa ética del cuidado, ¿no? ¿Pero qué significa amarse? Significa procurar el propio bien, procurar el equilibrio holístico. El amor no es cosa de sentimientos, ay, qué bonito siento por mí, ¿verdad? Y me apapacho y qué chulada soy. No, significa hacer cosas concretas por el propio bien, buscarlo permanentemente, buscar un equilibrio. En primer lugar, el cuidado espiritual, claro está, buscar todo aquello que me acerca a Dios. Digo, aquí está resumido muy groseramente, pero en eso consiste el cuidado espiritual, buscar todo aquello que me acerca a Dios. Y bueno, ya sabemos lo que nos acerca a Dios, ¿no? Eh, en primer lugar, el apego a la revelación, el apego a la Sagrada Escritura, en hacer la Escritura como el faro fundamental que guía mi vida. En la Escritura me configuro con Dios. La Escritura la conozco, la estudio, la medito, la celebro, la vivo, la traigo permanentemente en mí. En expresión bíblica, la guardo, ¿no? En primer lugar, el contacto permanente y vital con la Sagrada Escritura es parte fundamental del cuidado espiritual, pero la oración también, pero la vida sacramental también, la vida en comunidad, etcétera, ¿no? Todos esos elementos que ahora no viene al caso mencionar, todos bien los conocemos. Pues, el cuidado espiritual, pero también el cuidado físico. Allí se nota cuando una persona se ama también, que cuida su alimentación, que cuida su ejercicio, que tiene una ética de la prevención de enfermedades, ¿no? Es decir, la espiritualidad también pasa por la dimensión física. Por eso los padrinos tienen que ayudar al ahijado a descubrir que su proyecto tiene que ser equilibrado,
que su proyecto tiene que contemplar. No obstante que Dios haga hincapié en una específica y determinada virtud que deban trabajar, sin duda un auténtico proyecto espiritual debe tratar de abordar todas las áreas o todas las dimensiones de la persona, la llamada dimensión espiritual, la relación con la trascendencia, con Dios, pero también la dimensión corpórea que incluye, obviamente, el físico, ¿no? Entonces, en un proyecto espiritual perfectamente puede caber un programa de ejercicio, un programa de una buena alimentación, de acudir al médico para prevenir males mayores, etcétera. O sea, todo esto es parte de la espiritualidad. Y también el cuidado psicológico, claro, romper dependencias patológicas, vivir a mayor profundidad los pasos del desarrollo humano. Puede ser perfectamente viable un proyecto espiritual en el cual la persona decida iniciar este proceso de realización personal con los 5 pasos, por ejemplo. Generar espacios lúdicos, espacios de apapacho, por decirlo de algún modo, ¿no? De apapacho a mí mismo, de darme mis gustitos, ¿no? Pues eso sí, de apapacharme, de consentirme. A veces estos espacios son inexistentes en la vida del discípulo y eso no puede ser. Eso es parte fundamental del amor a sí mismo. Muy bien, vamos ahora a hacer un ejercicio que nos va a llevar más o menos 9 o 10 minutitos. Yo les propongo los siguientes, los explico y después dejamos ese espacio para que ustedes en silencio, en soledad, realicen este ejercicio. Primero les propongo que hagan un silenciamiento por la respiración, que se concentren solamente en la respiración, bueno, que tomen asiento cómodamente, supongo que ya lo están, pero que retomen la comodidad, que se hagan conscientes de sí mismos y después se silencien, se pacifiquen, haciéndose conscientes de su respiración por un espacio de 2 minutos. Después que hagan eso, entonces van a hacer lo siguiente. Van a llevar la atención, su atención al corazón por 2 minutitos. Van a colocar una mano en su pecho sobre el corazón y van a sentir el latido, nada más. Así de sencillo. No se trata de juicios, no se trata de reflexiones, se trata de experimentar el latido, la fuerza del latido de su corazón por 2 minutos. Después cierran los ojos y visualizan una luz cálida. Puede ser rosa, dorada o blanca. Hagan uso de su imaginación, irradiando desde ese centro hacia todo su cuerpo, o sea, desde su corazón hacia todo su cuerpo, una luz cálida que todo lo ilumina, le da calor y vida. 2 minutitos, 2 minutitos. Después van a repetir internamente las siguientes frases. 3 minutos, es decir, 1 minuto para cada frase. Soy digno de mi amor y respeto. Dios me ama, está conmigo siempre y en todo momento. Me amo tal como Dios me ama. Y finalmente, para terminar el ejercicio, respiran profundamente y abren lentamente sus ojos para reincorporarse al taller. No se preocupen por el tiempo global, ese yo lo llevo, pero ustedes van a tener ahí enfrente en pantalla los pasos del ejercicio y los minutos que yo les recomiendo. Y entonces, bueno, pues a partir de este momento corren los 9 o 10 minutos del ejercicio.
Adelante.
Muy bien, vamos adelante. Vamos a hablar ahora del siguiente paso de este proceso al que llamamos autodominio, dominio propio, o ya en terminología más propia de la espiritualidad cristiana, llamamos templanza, ¿no? Una virtud cardinal. Primero, la libertad cristiana es la capacidad de dirigirse voluntariamente hacia el bien. Eso es la libertad en terminología cristiana. La libertad no tiene absolutamente nada que ver con el hacer lo que nos venga en gana cuando nos plazca. Eso, bueno, pues es un concepto muy propio de la abstracción de la filosofía griega, pero a poco de analizar ese concepto nos daremos cuenta que es absurdo, que es una utopía radical. Es decir, nadie puede hacer lo que le venga en gana cuando le venga en gana, nadie. Siempre encontramos límites. Y en ese sentido, si alguien piensa que la libertad es eso, pues va a descubrir permanentemente que no es libre. Y eso no es sano, ni para la psicología ni para el espíritu. Pero viene a nuestro encuentro Santo Tomás de Aquino, viene a nuestra ayuda. Él nos ayuda a descubrir lo que es verdaderamente la libertad cristiana, que es esta capacidad de dirigirse voluntariamente hacia el bien, voluntariamente hacia el bien. Eh, Desde luego que el bien supremo, pues es Dios. Por lo tanto, en el fondo, la libertad cristiana es la capacidad que nos da el Espíritu. Aquí siempre interviene el Espíritu, siempre interviene la gracia, la capacitación de Dios. Bueno, es esta capacidad que nos da Dios para dirigirnos voluntariamente hacia el bien. Ahí está el misterio del juego permanente, de la interacción permanente que hay entre la gracia y la respuesta humana, entre la gracia y la libertad humana. El Espíritu no impone nada, Dios no impone nada, Dios siempre propone, nos capacita, nos da todas las herramientas, ahí está. Dicho coloquialmente, ahora la pelota está en tu cancha, ¿no? Tú decides si quieres dirigirte o no hacia el bien, pero de que puedes, ya puedes. Para la libertad nos liberó Cristo, dice San Pablo. Es decir, hay una liberación previa que es la liberación de las cadenas del pecado que nos impiden caminar libremente hacia el bien. Eso es una liberación antecedente, pero después viene la decisión final del ser humano. ¿Quieres? O sea, ya puedes. Ya Cristo nos ha dado esa libertad, ya puedes. Pero ahora tú decides si quieres vivir el empeño de dirigirte voluntariamente hacia el bien. El dominio de sí es fruto de la libertad que nos ha ganado Cristo y de la responsable vivencia del proceso de desarrollo personal. Las dos cosas, gracia y responsabilidad. Lo divino, la gracia no supone la naturaleza, no suprime la naturaleza, la supone. Es decir, hay un empeño, debe haber un empeño volitivo del ser humano por desarrollarse a nivel antropológico. Tiene ya las capacidades para hacerlo, las herramientas para hacerlo, ir destrabando todas aquellas murallas, todos aquellos impedimentos que nosotros levantamos para que la gracia actúe. En eso consiste la espiritualidad cristiana. El trabajo del hombre en la espiritualidad del ser humano es derribar esas barreras internas que él mismo ha erigido. Entonces, el dominio de sí es fruto de ambas cosas, de la libertad que nos ha ganado Cristo, pura gracia,
y de la responsable vivencia del proceso de desarrollo personal. Hay que hacer cosas. Hay herramientas que nos ayudan a vivir este proceso desde la antropología, para ir dando respuesta a la gracia, para ir dejando que la gracia actúe cada vez más libremente y a mayor profundidad. Libres del dominio del ego es el primer paso. Es el fruto del autoconocimiento. Es la desidentificación con esos roles y etiquetas con los que tan patológicamente nos identificamos y que no queremos soltar ese ego, esa versión apócrifa del yo con la que nos identificamos, ¿no? Bueno, el conocimiento intuitivo, no racional, sino experiencial de mi identidad más profunda, tiene como fruto la liberación del dominio del ego. Como dicen algunos expertos en la psicología transpersonal, se trata de poner al mando al yo verdadero y no al ego, que es un buen compañero de viaje, pero no debe tomar el volante o el timón del barco de nuestra vida, ¿no? Entonces, libres ya del dominio del ego, porque ya nos hemos desidentificado de él, conscientes de la propia identidad, reconciliados con nosotros mismos, fruto de la autoaceptación, y sumergidos en el amor, modo de vivir el amor a sí mismo, sumergidos en el amor, podremos tomar libres decisiones para buscar nuestros sueños y anhelos. Dios quiere hijos, Dios quiere hermanos, Dios quiere amigos, Dios quiere familiares libres y responsables, maduros, adultos en la fe, que tomen desde su propia libertad la rienda de su vida, que tomen sus propias decisiones. Claro, las decisiones que toma alguien que vive sumergido en el amor, alguien que ha descubierto el ontanar de la vida, que es Dios mismo, no va a tomar decisiones contrarias a su propia esencia, que es la de ser hijo de Dios, ¿no? Eso se presupone, pero son decisiones tomadas libremente. Dios no impone las cosas. Dios no tiene trazado, como muchos piensan, un camino, un plan que Él ha trazado desde siempre y que al hombre le corresponde simplemente cumplir al pie de la letra. No, Dios nos ha dado libertad, nos ha dado su espíritu, nos ama, nos acompaña en los avatares de nuestra vida. Pero nosotros decidimos en lo concreto de nuestra existencia, en nuestro propio contexto, decidimos cómo hacemos historia concreta, el mandamiento del amor, por ejemplo. ¿Cómo amamos? ¿A quién amamos? Eso lo decidimos nosotros. Dios no nos maneja como sus marionetas. Dios no es como el ajedrecista que va moviendo las piezas en el tablero para que vayan ocurriendo las cosas independientemente de nuestra libertad. Eso sería una charada, una mascarada. Nuestra libertad sería una broma de mal gusto. No, Dios nos hace libres. Dios nos hace plenos para que tomemos nuestras propias decisiones, todas en el amor, como decía, si no me equivoco, San Ignacio de Loyola, ¿no? En todo, amar y servir. En todo. Haz con amor todas las cosas y no te equivocarás. Haz con amor todas las cosas y Dios se complacerá en ti. El dominio, el autodominio es esta capacidad de elegir desde la libertad y la responsabilidad.
es la capacidad de liberarse del influjo de lo que no es esencial, de las ideologías que hoy imperan en el mundo, ¿no? Vivimos en un mundo erigido sobre ideologías totalmente contrarias a la dignidad de la persona y por lo tanto contrarias al Evangelio, ¿no? Vimos la ideología del individualismo, la ideología del consumismo, la ideología del hedonismo y tantas otras ideologías que prometen vida definitiva, vida en plenitud, que pretenden aportar caminos alternativos a Cristo para que el hombre se desarrolle, logre su pleno desarrollo. Vivimos en un mundo así, en un mundo que engaña, en un mundo que miente. La única verdad es Cristo y el modo en cómo Cristo ve el mundo. Por eso uno de los grandes dones de Cristo a través de su Espíritu es la visión teológica, es decir, ver las cosas como las ve Dios. ¿Qué cosa es el pecado, hermanos, sino la disolución de la verdad? En el capítulo 3 del Génesis se nos narra de forma simbólica y bellísima este proceso de desintegración, perdónenme, de desintegración, de disolución de la unicidad de la persona. Y esta disolución de la unicidad va ocasionando una visión deformada del mundo, de lo real. Visión deformada de quién es Dios, visión deformada de quién es el otro, visión deformada de quién soy yo, visión deformada de lo que es el cosmos, la naturaleza, el medio ambiente. Todo se distorsiona, Dios es ahora enemigo al igual que el otro. Dios es el culpable de mis desgracias, al igual que el otro. El infierno son los otros y el culpable del infierno es Dios. Yo ya no me reconozco, me avergüenzo de mí mismo, he perdido el conocimiento de mi identidad profunda, estoy alienado, eso es fruto del pecado. Veo el medio ambiente que es como dicen nuestros pueblos originarios, ¿no? Que acuñaron esta expresión, la madre tierra. Efectivamente, la tierra es madre, que nos abre el fruto de sus entrañas. Pues, esa es la visión que nos presenta el libro del Génesis, ¿no? De ese paraíso originario y ahora se ve como una tierra árida, llena de cardos, a la que hay que arrancar fatigosamente con el sudor de la frente el fruto, la comida. Y entonces la explotación. El hombre se convierte así en depredador de sí mismo, en depredador de los demás, en depredador del medio ambiente. Es un texto profundamente actual, es ese capítulo número 3 del Génesis que nos habla del pecado y sus consecuencias, ¿no? La visión distorsionada de la realidad finalmente. Por eso somos fácilmente manipulables. Vivimos en una sociedad de la posverdad, como dice nuestro ilustre expresidente que acuñó esa palabra. Yo tengo esa expresión, yo tengo otros datos, ¿verdad que sí? Y ahora se nos quiere presentar una visión de un México en jauja, lleno de paz, con menos violencia, con menos pobreza, eh, el país más democrático del mundo. Cuando nosotros volteamos a izquierda y derecha y lo que vemos es otra cosa totalmente contraria, ¿no? Es el mundo de la posverdad. No importan las verdades objetivas, son todas verdades relativas. Lo que importa es la verdad del poderoso, la verdad del que tiene más influencia, que acaba imponiendo su visión de la realidad. Pero el cristiano tiene una visión específica que es la única que le permite conocer la realidad de las cosas, la verdad.
Y esa visión es la visión de Dios, es la visión de Cristo. Por eso San Pablo nos invita en este proceso de configuración en Cristo, nos invita a ir cada vez más haciendo nuestra la mentalidad de Cristo, es decir, la forma de juzgar de Cristo. ¿Cómo juzga Él el mundo? Es decir, cómo lo descifra, cómo lo interpreta. A eso se refiere la palabra juicio, a la interpretación de las cosas. Cristo nos aporta un marco interpretativo específico, el suyo, y ese es el único con el que el cristiano puede descubrir la verdad. Y entonces descubriendo la verdad y siendo plenamente dueño de sí mismo, él puede trazar rumbo en su historia. Él puede encaminarse hacia el bien supremo que es Dios. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión personal de 10 minutitos, 10 minutitos. No se preocupen ustedes por el tiempo, yo les indicaré. Ustedes tendrán en pantalla las indicaciones para que no se pierdan. Para escribir en una hoja, en forma de lista, aquellas creencias o hábitos que hoy determinan tu vida, tus decisiones, tus acciones. Hay creencias, hay hábitos, hay valores que determinan nuestras decisiones éticas, las cosas que hacemos están determinadas. Nuestra vida se orienta a partir de estas creencias, hábitos, valores. Bueno, van a ustedes a hacer una lista en la que van a anotar esas creencias, esos hábitos, esos valores que verdaderamente determinan su vida. Esto es un ejercicio para ustedes, sean totalmente honestos consigo mismos, no lo van a compartir con nadie, ¿no? Entonces no se trata de engañarse a uno mismo ni de querer quedar bien con nadie, menos con Dios, Dios que ya conoce lo profundo de nuestros corazones, ¿verdad que sí? No, tratar de ubicar realmente, haciendo un análisis introspectivo, cuáles son esas cosas, esos valores, todas esas creencias que determinan tu vida, tus acciones, tus decisiones. El autodominio es la capacidad de erradicar de tu vida todo aquello que te obstaculiza conducirte en libertad hacia el bien supremo que es Dios. Ese es el autodominio. Entonces, pregúntate, ya hiciste tu lista, ya sabes lo que es el autodominio. Pregúntate, ¿cuáles de esos hábitos o creencias te acercan a Dios y cuáles te son un obstáculo? Con toda sinceridad y anótalos, anótalo ahí en la misma hojita en el que pusiste la lista con tus hábitos, tus decisiones, tus pensamientos, tus valores, ¿no? ¿Cuáles te acercan a Dios y cuáles te son un obstáculo? Y finalmente, pon ante el Señor esas realidades. Pídele que te conceda su gracia para desarrollar la capacidad del autodominio. 10 minutitos. Es una reflexión en ámbito de oración. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces, adelante. Empieza en este momento los 10 minutos.
Muy bien, vamos adelante con el siguiente paso, que es ya la culminación de este proceso, la donación de sí o autodonación. Solo quien se conoce, se acepta, se ama y se posee puede entregarse en servicio desinteresado a los demás. Lo demás será activismo. Lo demás será, bueno, quizá eh, alguna costumbre que se adquiere, ¿no? Un hábito no del todo bien formado, ¿no? O sea, hay personas que viven en servicio a los demás, pero sus motivaciones no son las adecuadas y eso tarde o temprano acaba convirtiéndose en experiencia de frustración. No puede entregarse lo que no se posee, en este caso, a sí mismo. Si yo entrego algo que no me posee, estoy haciendo una entrega espuria. Y en muchos casos, inclusive pudiéramos hasta decir, estoy robando porque estoy entregando lo que no es mío. En el caso de la donación de sí, es imposible entregar lo que yo soy, que es lo más valioso, y lo que entrego, lo que estaría entregando, serían cosas espurias, serían cosas exteriores a mí, no esenciales a mí, paja. Lo único que genera verdadera fraternidad, verdadera experiencia de amor, es la entrega de sí. Cuando la persona se entrega en sus actos, se entrega en su servicio, no solo sirve como un asalariado, sino que se entrega en su servicio. Hay un dicho muy interesante en la escritura, el libro de los Hechos, es una cita que hace Pablo, aplicándosela a Jesús mismo. Y estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir, o hay más felicidad en dar que en recibir, según Pablo, son palabras de Jesús, pero no aparecen en ningún lado como palabras de Jesús, no están en los evangelios. No consta en ningún libro canónico que Jesús haya dicho estas palabras. Por lo tanto, pues son palabras de Dios porque aparecen dichas por Pablo en un escrito canónico, pero no porque podamos atribuirlas al Jesús histórico. Bueno, este es un dato al margen muy interesante. El caso es que es palabra de Dios de todos modos, ¿no? Bienaventurado, más feliz, eso significa bienaventurado, feliz, la felicidad de los dioses, ¿no? Macario, y el término griego que traducimos nosotros por bienaventurado, significa feliz, y en el contexto griego era la felicidad de los dioses, es decir, la felicidad plena, absoluta, sin fin. Bueno, este dicho es lo que está diciendo, es ese tipo de felicidad, la felicidad que no acaba, la felicidad que no es epocal, la felicidad que está presente en cualquier circunstancia y etapa de la vida, esa brota del dar y no del recibir. Nosotros estamos acostumbrados en nuestra sociedad más bien a buscar el recibir. Buscamos nuestra propia gratificación, ¿no es cierto? Eso es lo más común. Todo lo que hacemos busca tener reciprocidad. Lo que yo doy a los otros, lo doy porque espero que un día eso me sea retribuido. Eso es lo normal en la mentalidad de nuestra sociedad. Aquí lo que está diciendo Jesús, según Pablo, es que la felicidad radica en el dar, en el entregar, no en el recibir. Y así Jesús está abriendo la dimensión de lo que es el amor oblativo, el amor desinteresado,
el amor que tiene su recompensa en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu son la entrega de Dios y la fuente de toda entrega. Es decir, toda acción de Dios es trinitaria. Y sabemos por el dicho consignado en el Evangelio de Juan, que Dios entregó a su Hijo. Dios, Teos, es Padre siempre. En el Nuevo Testamento, Teos hace referencia al Padre, ¿no? Entonces, el Padre entregó al Hijo. Y el Padre y el Hijo entregan el Espíritu, o Cristo entrega el Espíritu en Pentecostés, ¿no? El Espíritu es el don de Cristo, el don pascual. Entonces hay una entrega permanente de Dios. El Padre no es que entregue al Hijo y Él se desentienda, ¿verdad? Y allá desde su mundo y su cielo, pues ve a ver cómo se las arregla el Hijo ahí en la historia, ¿no? Es cierto que el que se ha encarnado es el Hijo, pero el Padre nunca está disociado del Hijo. La experiencia del Hijo es también experiencia del Padre y también del Espíritu. Podemos decir con toda certeza y sin incurrir en ningún tipo de herejía que Dios entero es el que se entrega. Dios es el entregado, el entregado. La entrega hace referencia al ponerse en manos de nosotros. La entrega, en Dios, eso es la entrega de sí. Él se pone en nuestras manos. Es otra manera de hablar del proceso de la encarnación, que es un proceso que no es que inicie exactamente en el momento en el que el verbo se encarna, perdón, en el vientre de María. Hay un proceso encarnatorio de la palabra, que eso es el Hijo, la palabra. Hay un proceso encarnatorio desde el inicio mismo de la creación. La palabra silente en la creación que reverbera a través de esa creación y habla el corazón del hombre, ¿no? Eso lo afirma Pablo. Por eso Pablo condena a los paganos que no reconocen al Dios a través de la creación. Pero ya inicia, hay un proceso de entrega de la palabra, y en la palabra se entrega el Padre, y en la palabra se entrega el Espíritu. Y después, en la voz de los profetas, se sigue entregándose, Dios se sigue entregando a su pueblo. No es que Dios entregue cosas ajenas a Él o accesorias a Él, o es que Dios se entrega a sí mismo en su palabra. Entonces, allá un proceso encarnatorio, anticipatorio, es decir, de presencia en la historia. Y claro, este proceso tiene su culminación en la encarnación propiamente dicha, en el sentido más estricto, en la encarnación del Verbo, en la persona de Jesús de Nazaret, en el vientre de María, ¿no? Y este Dios que es el entregado, el que se entrega permanentemente, es la fuente de toda entrega. Es la fuente de toda entrega. Jesús dice, Jesús afirma, yo he venido para servir. Es otra forma de decir, he venido para entregarme. Y no para ser servido. No he venido para recibir, he venido para dar. A generoso nadie le gana a Dios, ¿no? El entregarse en su totalidad. Y eres la fuente de toda entrega. Y somos imagen y semejanza de Dios. Pues entonces nuestra espiritualidad tiene que ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que ser los que se entregan permanentemente en servicio a sus hermanos. Eso es el amor oblativo. Ese es el amor que nos pide Jesús cuando nos invita: amaos los unos a los otros como yo os he amado. A ese amor.
El amor agápico. Ese es el amor que le interesa a Jesús. El otro amor, claro, es bello, es parte del amor, o más bien son dimensiones del mismo amor. Por ejemplo, el amor erótico, el amor filial, el amor de hermanos, el amor entre parientes, el amor que exige el contacto, etcétera. Son dimensiones bellas del amor, ni quien lo duda, no las vamos a satanizar. Pero el amor verdadero, verdadero, el amor que es fruto de Dios mismo y que somos llamados a vivir, es el amor agápico. Ese es el amor que nos pide Jesús en el perdón a los enemigos, en el poner la otra mejilla, en el perdonar 70 veces 7, en el acercarme al otro para hacerme prójimo de él. Ese es el amor que Jesús nos pide, ¿no? El amor oblativo encuentra la fuente de su alegría en sí mismo, sin esperar retribución alguna. Ese es, ese es el amor en plenitud. El amor en plenitud es el amor auténticamente cristiano. El amor que exige la fe. Las otras dimensiones del amor pueden incluso ser vividas a nivel meramente antropológico, ¿no? El amor en su dimensión de la genitalidad, por ejemplo, o del erotismo, o del el amor que se vive entre los miembros de una familia, que es un amor afectivo, que mueve el corazón. Bueno, este tipo de amor incluso puede ser vivido, digámoslo claramente, sin una referencia clara a Dios, pero el amor oblativo, el amor que nos hace entregarnos aunque el otro no nos responda en absoluto, el amor que perdona 70 veces 7, el amor que todo lo entrega sin esperar nada a cambio. Ese es un amor que solo puede ser vivido desde el amor divino. Perdonar 70 veces 7, ¿no? Que significa perdonar desde el amor de Dios, precisamente. Es lo que le dice Jesús a Pedro. Este tipo de amor solo puede ser vivido desde Dios, desde la experiencia profunda del amor de Dios, desde el beber, el alimentarse de esa fuente, de ese amor, para después compartir. La entrega de sí es el cenit del proceso de la realización humana, porque solo quien es capaz de entregarse hasta el extremo como forma de vida habitual alcanza la plenitud de su humanización. De allí que sea el único mandamiento de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y así sabrán todos que vosotros sois mis discípulos. Hagamos un último ejercicio y después damos paso al compartir. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a dedicar un minuto a percibir las sensaciones de alguna parte de tu cuerpo y vamos a enfocarnos solo en ellas, una sola parte de tu cuerpo, por un momento, por un solo minutito. Cierras o entrecierras tus ojos con tranquilidad, con calma y dedicas un minuto. Elige una parte de tu cuerpo, la que sea, la mano, un dedo, tu frente, tu nariz, tu mentón, tus orejitas, lo que tú quieras, tu muslo, tu rodilla, ya está. Eliges y dedícate solamente a ubicar y percibir las sensaciones de esa parte de tu cuerpo. Enfócate, trata de enfocarte solo en ella. Es solo un minuto. Vamos a empezar ahora.
Muy bien. Ahora abre los ojos y responde con total sinceridad las siguientes preguntas. Sería muy conveniente que pusieras por escrito tus respuestas. ¿Qué tipo de amor vives? ¿Qué tipo de amor? Hay varios tipos de amor o varias dimensiones del amor. ¿Qué dimensión o qué tipo de amor vives? El amor de reciprocidad, el amor erótico que exige contacto, que exige retribución, el amor del sentimiento, el amor afectivo. ¿Qué tipo de amor privilegias en tu vida? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de amor privilegias en tu vida? Después, ¿esperas recibir algo a cambio en tus relaciones con aquellos que dices amar? Nos enfocamos en aquellos que decimos amar. Entonces analizamos, reflexionamos. En el fondo, ¿los amo en total libertad, en total gratuidad? ¿O espero recibir algo a cambio en mis relaciones con ellos? Evoca algún momento en el que te hayas atrevido a entregarte por completo a alguien y piensa en las emociones que esto provocó en ti. Nivel de emociones, no juicios, no juicios, no raciocinios, nivel de emociones. ¿Qué emociones surgieron en esa experiencia de entrega oblativa de tu honor? Y finalmente, entrega al Señor tu anhelo por vivir el amor tal y como Él nos ama, es decir, en total gratuidad y entrega. Le daré 8 minutitos para que realices todo tu ejercicio, para que respondas a las preguntas que te propongo.
Bueno, pues muy bien, hasta aquí he llegado yo con la exposición de este taller, pero no hemos terminado. Viene un momento muy importante, que es el momento del compartir. ¿Cómo se han sentido con el taller? ¿Qué han encontrado en él? Ya sea para su labor como padrinos o para su vida personal, en fin. Compartir cómo ha sido su experiencia con este taller. Dejo entonces de compartir para dar pie a sus participaciones. Adelante. Adelante, Agnes, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a mí me ha encantado, tengo que decir, mucho, mucho, mucho. El primer, la primera parte hice también lo que propusieron de poner, pues como una, tal vez lo llamo yo cartita, ¿no? De nuestras cosas buenas y cómo, lo escuchamos, hacemos audio y lo escuchamos en la noche. Creo que he podido hacer un bonito ejercicio con esto. Y además se me ocurrió hacer uno también para en la mañana, porque me llegó por el teléfono eso de que los judíos al levantarse siempre dan gracias. Entonces hice otro para en la mañana. Eh, mm, me, me preguntaba después de la primera parte eso de conocerse a sí mismo, de analizar y todo, como que yo pensara que había ahí como un pequeño peligro, ¿no? Como clavarse tanto en sí mismo para analizar y que no sé qué, y como que al fin y al cabo pienso o yo aprendí o creo que ese proceso nunca llega a un punto final, porque al fin y al cabo somos también un misterio, ¿no? Eso es lo que yo aprendí, pero siento que también en la segunda parte, Jorge, tú lo dejas claro, ¿no? Que tampoco se trata de clavarse tantísimo en todo eso. Bueno, no en todo eso, en el conocimiento de uno mismo, que como que eh, debe de haber como un equilibrio allí también, ¿no? Para poder, como has dicho, ese proceso, ¿no? Seguir adelante con ese proceso, ¿no? Bueno, pues los ejercicios me han encantado. Yo no puedo hacer más que, que, que decir cosas así mucho, muy buenos. Lo he recomendado a los demás, a mis ahijados y ya también otro punto, perdón. Sí, yo con mis ahijados no, y creo que sí es muy necesario, no hice eso de el yo, el tú, Dios y la creación. No hice eso. Creo que sí faltó y hasta faltó en mi propio proyecto espiritual. Muchas gracias, Jorge. Voy a callarme para que otros hablen. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Agnes, querida, gracias. Adelante. ¿Yo, ni vea? Sí, por favor. Ah, sí, gracias. Mira, yo ya tenía más o menos un esquema desde el punto de vista de la psicología de todo ese desarrollo, pero definitivo que ahora que lo he aterrizado desde el punto de vista católico, no tan solo cristiano, sino también católico, pues esto me abre un panorama totalmente diferente y pues sí.
me hace mucho reflexionar en toda mi vida, porque no tan solo en mi actitud ni mis acciones, sino en toda mi vida, pues plasmarlo de una manera más concreta. Yo te agradezco mucho todo este enfoque que sí me permitió hacer un análisis muy particular mío y muy particular de todas mis acciones. Entonces, pues yo espero también, ¿verdad? Seguirlo continuando en mi vida diaria y que todas estas reflexiones que hicimos y que nos sirven de un, pues sí, de un anclaje más fuerte en mi, bueno, particularmente en mi persona, poderlo seguir ejerciendo y sobre todo eso, ¿no? Eh, este enfoque que yo particularmente quiero dar en mi vida como católica y este mensaje a todo mi entorno que tengo pues en donde actúo y donde me desarrollo. Te doy muchas las gracias y pues espero continuar con toda esta enseñanza. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Nidia, gracias. Sebastián, por ahí veo manita levantada. Es correcto, Jorge. Bueno, yo Adelante. lo que quiero compartir es que no solamente como padrino o director espiritual en un caso, sino como ahora hermano mayor, esto me ha permitido conocerme un poco más a mí mismo, porque el ser hermano mayor significa estar siempre al servicio de tus hermanos de grupo y de ver por ellos, de estar constantemente tratando de ver cómo van, cómo se sienten, cuál ha sido su experiencia en el grupo, cuáles han sido la problemática, si están a gusto, si no están a gusto. Entonces, todo eso te hace dejar de pensar en ti y estar más preocupado por el otro. Y en un momento dado, darte cuenta que tienes que entregar todo lo que tienes y todo lo que eres para que puedas seguir adelante tu grupo. Y que muchas veces te enfrentas a hermanos que tienen diversa problemática, a veces muy complicada. Y ahí es cuando realmente te pones eh, de alguna manera en un reto que en un momento dado te obliga a sacar lo mejor de ti mismo, en el sentido de escucha, de comprensión, de cercanía, de acogimiento hacia tus hermanos y también, desde luego, en la comprensión hacia tus ahijados. Entonces, creo que este, estas pláticas que estás dando, sí, me ayudan a entender que eh, cuando te dedicas, ¿cómo explicártelo? Cuando tienes que hacer algo más por los demás, es cuando te conoces mejor. Esa ha sido mi experiencia. En la medida en que yo tengo que dedicar más mi tiempo hacia otras personas, en esa medida me voy conociendo mejor y me voy olvidando un poco más de mí mismo. No sé si me explico. Te explicas perfectamente, Sebastián. Te agradezco mucho tu participación. Muchas Gracias. 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 Me permito, en lo que alguien más levanta manita, leer pues dos participaciones en el chat para que no se nos vayan a ir. Dice Josefina Castillo, me gustó mucho y me es muy útil. Si hay otro, me apunto. Muy bien. Siempre habrá algún otro. Gracias, Josefina. Camila nos dice, una experiencia de paz y encuentro conmigo misma, de libertad. Me pude comprender mejor a mí, tal como soy, aceptándome con todo. Sé que es un proceso, pero realmente aquí pude experimentar esa experiencia de aceptación y de amor a mí. Las frases de las actividades me llenaron mi interior y comprendí que en vez de lamentarme, me debo decir a mí palabras positivas de amor y aceptación, porque Dios me ama como soy y así me acoge.
me hizo sentir dispuesta a seguir un proceso para aceptarme, amarme, amar y entregar. Gracias por esta bellísima experiencia en este taller. Realmente ahorita me quedo corta con estas palabras porque mi experiencia va más allá de estas. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias. Em, Gaby, adelante, Gaby. Bueno, agradecerles un montón todo lo que han trabajado para abrir este panorama hacia dónde va dirigido realmente el proyecto espiritual. Yo creo que había mucho, o sea, te das cuenta a la hora de revisar, acompañar a alguien, que crecer espiritualmente era como atiborrarse de misas o de, no sé, de cosas más espirituales, pero en este panorama que nos se están dando, pues hay un equilibrio entre todo, ¿no? En nuestros cuatro ejes, y yo creo que eso da mucho más claridad para poder elaborar el proyecto espiritual. Nuestro labor como acompañantes, como padrinos, como hermanos mayores, como pues lo que se pueda trabajar aquí en la comunidad, nos da una visión de lo que cada uno tiene que trabajar en sí, ¿no? No puedes acompañar al otro si estás cojo en varias cosas, ¿no? Entonces, es como la simiente, ¿no? Las cuatro patas de, ¿sabes qué? Ponte, conócete, ámate, acéptate y trabaja con los demás y contigo, ¿no? Entonces, la verdad es una visión muy clarita, clarita de cómo podemos realmente abrirnos a la espiritualidad, que eso es pues de lo que se trabaja en esta comunidad. Y muchísimas gracias por el tiempo y muchísimas gracias por ser tan claros y tan llanos. Es muy bonito. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias. Coti, y luego por aquí vi una manita. Victoria. Ah, Victoria. Ok, entonces, Victorina, perdón. Coti, ajá, y luego Victoria. Ujú. Bueno, a mí me resonó fuertemente esto de no puede entregarse lo que no se posee. Y en tu labor como, bueno, en la labor de una madrina o de un director espiritual, eh, incluso cómo haces las preguntas, cómo cuestionas a tu ahijado, a tu acompañando, y enseguida lo que apuntaste muy certeramente, conocer, aceptarse, amarse y poseerse. Solo así puede uno entregarse en servicio desinteresado, ¿no? No puedes ni siquiera hacer preguntas si no te conoces. Entonces, de esa manera puedes canalizar incluso las lo que está causándole a tu ahijado inquietud, puedes aceptar las inquietudes, puedes verlas, reconocerlas. Me parece muy, muy importante esa aseveración. No puede entregarse lo que no se posee. Muchas Muchas gracias, gracias, Coti. Coti. Victoria, Victorina, 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 sí, muchas gracias. Buenas noches. buenas Pues noches. es algo, esta autoevaluación, porque así fue, una autoevaluación de mí misma, me, me ayudó muchísimo porque yo empleaba siempre la frase esa de Jesús de ama a tus semejantes y le decía, pero ¿cómo vas a amar a tus semejantes si no te amas tú mismo? Entonces, según yo, me amo, me cuido, me atiendo y de todo, pero hubo por allí algunas fallas que me hicieron reflexionar que me hace todavía mucha falta, me faltan muchas cosas más bien para poder amarme a mí misma. Y
me quedo con esta tarea que la voy a tratar de llevar a cabo estos ejercicios, a lo mejor unas 2, 3 veces al año para recordar, porque generalmente se me llega a volver una rutina. Y es allí donde creo que tengo que estarme revisando periódicamente para que no, yo ya me sienta que me amo mucho y resulta que caigo solamente en esa rutina. De antemano, muchas gracias a este profesor, pues este pequeño curso, este recordatorio, en lo particular me ha sido muy útil y espero continuar, y proponiéndome más bien reflexionar periódicamente estos ejercicios pues para mi propio beneficio y el de los que están y con los que estoy dando mi servicio. Y muchas gracias, bendecida noche. Muchas gracias. 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 Bueno, pues yo lo que quiero decir es que muchas gracias por la utilidad de esto, que es un itinerario espiritual. O sea, cada uno de estos pasos es algo que yo siento que tengo que revisar continuamente, porque ahorita logramos, ¿no? Desidentificarnos, encontrar qué tanto hacemos cada uno de estos pasos, pero yo creo que esto es una revisión continua para ir creciendo en nuestro autoconocimiento, en nuestra aceptación, en nuestra gestión de lo que somos y en nuestra donación. Y me encanta esa invitación porque pues en todos los sectores de nuestra vida esto va a impactar y eso es lo que hace pues un desarrollo espiritual, ¿no? Que impacta nuestras vidas como padres, como amigos, como trabajadores, como hermanos en la comunidad. Entonces, lo agradezco mucho y creo que es una tarea continua. Gracias, Loli. Antes de darle la palabra a mi tocayo Jorge, me permito leer unos comentarios que aparecen en el chat. Nos dice Guadalupe, el autoconocimiento me permite valorarme y aceptarme como soy, pero sobre todo sentirme amada por Dios. Muchas gracias por este acompañamiento. Nos dice Marta Hernández, muchas gracias por este taller. Cada día se aprende más. Estoy agradecida por sus enseñanzas. José Ramírez, gracias por compartir. Es enriquecedor y 100% aplicable en lo personal, en lo familiar y en la comunidad parroquial. Dios te bendiga. Gracias, gracias a los que han puesto sus comentarios. Y por ahí vi a mi tocayo. Sí, tocayo, adelante. Y justo se me está acabando la pila. Denme un segundo. Ok. Ya está. Bueno, para no ser muy repetitivo, bueno, agradezco mucho este curso y creo que no nos sobra compartirles mi experiencia. Bueno, parte de mi proyecto espiritual es esto que estamos viendo en el taller. Ayer tuve mi dirección con mi padrino Jorge, bueno, el padrino, mi director Jorge Arevalo, y, y me quedó resonando algo que discutimos ayer y hoy aquí se volvió a vertir, es que uno quiere correr, yo quiero correr antes de aprender a caminar, ¿no? Entonces, siento que el mensaje que recibo o que yo escucho más bien en la palabra, el grupo, en todos los materiales, en todo lo que hacemos aquí dentro de la comunidad, dentro de nuestra religión, es todo es como para empezar a mejorar y sublimar y en este campo y entonces te tienes que dar y te tienes que donar y tienes que hacer como muchas cosas que uno ve como una gran oportunidad de cambio y de mejoría. Y entonces a mí en lo personal me entra la prisa, ¿no? Quiero hacerlo ya y lo quiero ya y todo y bien. Pero me estoy brincando ese paso fundamental que me hiciste ver ayer y aquí la otra vez lo vuelvo a ver, es primero tengo que conocerme a mí mismo y deja eso, amarme a mí mismo. Ya lo dijeron previamente dos de mis hermanos. Creo que siempre hablamos de eso, hay que quererse uno mismo, hay que amarse a uno mismo, pero creo que entra dentro de esta medio retórica, a veces hasta ya que suena y nada más en los secos, pero no lo hago mío. Y ahora me doy cuenta que
¿Cómo voy a querer hacer todo eso que quiero hacer si ni siquiera alcanzo a aceptarme y amarme como yo soy? Más allá de mejorarlo, amarme como soy actualmente. Ayer me lo hiciste ver y creo que todo lo que escuchamos lleva a mejorar, pero quizás nos faltaría una etapa en la cual nos hagamos conscientes de nosotros y además de aceptarnos a nosotros como una parte de nuestro crecimiento espiritual. Así, como para ahora que van a estar revisando materiales y todo, quizás estaría bien un pequeño sector de esos, de ese tipo de temas para ahondar en esa parte. Yo sé que es algo personal, todo el mundo tal vez lo hace en su proyecto, pero a mí me ha resonado ahora desde ayer y bueno, agradezco mucho y agradezco que hoy lo volviste a recordar y aconsejo a todos mis hermanos que le echen un vistazo a esa parte. Gracias, gracias Jorge, gracias Marilón. Muchas gracias, George. Gracias, gracias, tocayo. ¿Alguien más? Bueno, pues no me queda más que agradecer su asistencia, su participación. Esto no puede ser posible sin ustedes, si ustedes no hacen cada uno de los ejercicios, si no se van así gustosos para ponerlo en práctica con sus ahijados en la vida misma. Nuestros invitados que no son de la Comunidad del Camino, muchas gracias también. Y pues ahora ya los invitamos para dentro de 2 meses a la última reunión con Aldo. Ya saben, todos los materiales están en el chat de padrinos. Son 8 materiales. Entonces tenemos 2 mesecitos porque Aldo también está súper emocionado para la última sesión de preguntas y respuestas. Entonces, se supone que debiera ser el último jueves de julio, pero seguramente vamos a estar de vacaciones. Entonces, yo creo que va a ser en agosto, ¿sí? Nada más que el padre nos diga las vacaciones y al primer jueves, retornando de vacaciones, invitamos a Aldo. ¿Mm? Muchísimas gracias por todo, gracias por su participación y en nombre de la Comisión de Proyectos Espirituales, les damos las gracias. Muchas gracias. Gracias, Mariloli. Gracias, Jorge. Muchas Gracias. gracias. Gracias a ustedes. Gracias por Buenas todo. noches. Bye, Que bye. descansen. Bendiciones. Bye, bye. Muchas gracias. Bye. Bye.